dramáticas. No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha junto con los medios de comunicación que jalean esas noticias y esos mensajes. Maldita hemeroteca, ¿verdad, señor presidente? Nada, que le hemos pillado en otra más, cuando aseguraba que nada, hombre, que era imposible. Un apagón en España, pero qué tontería, por Dios bendito. Luego tenemos a Beatriz Corredor, porque claro, pillar al presidente del gobierno ya es hasta aburrido, lo digo porque es harto frecuente, con lo cual ya no llama la atención, no es una cosa excepcional, sino que es algo absolutamente generalizado. Entonces, como ya me aburre, dices, pues venga, vamos a cazar a otros miembros, no del gobierno, pero sí, de esos elegidos a dedo que compran un pastón y luego son una panda de inútiles. Por ejemplo, la maldita hemeroteca retrata a Beatriz Corredor. ¿Quién es? Dirán ustedes. Sí, hombre, a estas alturas ustedes ya saben quién es. Es la presidenta de la red eléctrica, una individua que creo que no tiene ni puñetera idea de lo que es la electricidad, más allá de lo que sabe usted y yo, pero que sin embargo cobra 540.000 euros por hacer el ridículo. Vamos a verla. Apagón, porque hemos visto vídeos institucionales en Alemania, en Austria, y claro, una se pregunta, ¿el riesgo es real? En España no, desde luego. En España tenemos un sistema eléctrico, yo diría que el mejor del mundo, y no es falso patriotismo. El sistema eléctrico español es de los más seguros, de los más evolucionados y de los que tienen unos componentes más avanzados, y por tanto yo lo primero que diría a todo el mundo es tranquilo, que no cambien sus hábitos de vida, que en España no puede pasar. Tenemos además muchísimas tecnologías distintas para poder garantizar el suministro eléctrico. No dependemos de una sola tecnología. Cuanto más diversificado, más seguro y más difícil que se produjera una incidencia. Sabe usted que Camping Gas se está disparando, ¿eh? Nos dicen las ferreterías que la gente está haciendo ya acopio de velas, de, bueno, pues, en fin, hornillos, por miedo a que haya ese gran apagón. Bueno, no, yo, la gente que naturalmente toma las decisiones que considera, pero más allá de sus hábitos habituales, salvo que quieran irse de excursión, que también está muy bien, pero no hay un riesgo ni a corto ni a medio plazo de que ocurra. Qué graciosa la tonta lava, ¿verdad? Pero qué graciosa. Y además se permite el hacer risotadas de esta panda de inútiles. No, inútiles ustedes. Ustedes vosotros, que diría aquel. Hoy hacemos nuestro programa especial que, como no podía ser de otra manera, hoy jueves gira en torno al gran apagón, al gran suceso de esta semana, de este mes, probablemente de este año, el gran suceso que tiene como protagonista a un presidente sin luces. Así vivió, señoras y señores, el apagón España. Semáforos, no hay internet, no hay nada, un caos, esto es un caos. No, el teléfono no me funciona, no me llega a hacer llamadas, o sea, entonces pues bueno, un poco así la incertidumbre, sin más. No me llegaban los mensajes, no sabía dónde estaban mis compañeros de clase, nada, un poco caos todo, la verdad. Después de este momento de shock inicial, las estaciones de tren se han visto obligadas a paralizar su actividad. Queda suspendido el servicio temporalmente. Y las personas que allí esperaban han vivido horas complicadas, con largas colas para lo más esencial. Esta es la cola del baño, porque parece ser que hay un único baño de señoras para toda esta gente que ves. Y para el agua, para beber un poquito de agua igual y todo así. Una situación parecida a las estaciones de metro. Estaba todo petado, los semáforos no funcionaban, el tráfico tremendo y a ver que no sabemos dónde coger los buses. Que no sabemos cómo llegar a casa al final, no sabemos. Pues que está todo paralizado, que no se puede coger ningún tipo de línea de metro. Están dando opciones de coger autobuses alternativos por arriba o a ver ahora nosotros que vamos a coger los que van a Alcalá de Henares y demás. Quienes también han tenido que paralizar su actividad han sido algunos comercios, ya sea por obligación. Porque no hay luz. Entonces, pues no podemos dispensar medicación ni dar ningún tipo de medicación porque no tenemos acceso a los sistemas informáticos. O por esta inesperada situación. Y estoy asustada para casita, que quedo allá más guapa.
no hay nada. Me voy caminando hasta casa. Una situación inédita en España que se ha alargado durante horas y que seguro quedará grabada en el recuerdo de todos los españoles. Bienvenidos al gran suceso del apagón aquí en La Huella del Crimen. Qué gusto recibir en el estudio a Fernando Fanego. Muy buenas noches, Fernando. Muy buenas noches, María José. Inevitable, un titular, un resumen. ¿Cómo viviste el gran apagón? Bueno, pues la verdad es que lamentablemente cada vez nos estamos acostumbrando a, como ya bíblicamente se nos anunció que de las 7 plagas, pues que iba a venir. Y claro, ya ha llegado otra más, es decir, otro anuncio de algo que inesperadamente nos hemos visto los españolitos de a pie, que por supuesto ha sido un ejemplo brutal del comportamiento y la ciudadanía que ha tenido el pueblo español. Qué gran vasallo si tuviera un buen rey. Efectivamente. Entonces, con lo cual, pues bueno, afortunadamente fueron solo unas 10, 14, 15 horas en las que se restableció más o menos todo lo que es el servicio, pero lamentable por lo que vamos a comentar a lo largo de este programa, pero lamentable. Absolutamente lamentable. Con nosotros está Miguel Sánchez. Él, ya saben, es policía, que han hecho una extraordinaria labor en estas horas larguísimas. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien. ¿Cómo viviste el gran apagón? Bueno, yo lo viví como un ciudadano más. Tampoco yo creo que sea una plaga, como dice Fanego, pero la ciudadanía, poca broma, la ciudadanía se portó estupendamente. Lo más peligroso en este caso fueron los que se quedaron encerrados en los ascensores, las personas inválidas que no podían subir a sus domicilios, que ahí sí que la policía, en algunos casos me consta que... La Guardia Civil, tenemos ese recuerdo, sosteniendo la silla de ruedas. No, la sillita, la reina, tuvieron que subir. Sí. Y especialmente enfermos que tuvieran oxígeno en las viviendas, que se quedaban sin electricidad, eso es lo más grave de la situación, pero dentro de lo que cabe... Son varias ya las víctimas. Pero dentro de lo que cabe, la situación creo que estaba controlada, porque sí que es cierto que aproximadamente a las 2 de la tarde ya se dijo que pero no sería el inútil del presidente del gobierno, el presidente del gobierno tardó en salir, pero sí que ya 6:30. Alguien dijo que iba a estar de 6 a 8 horas y que empezaría a... 6 horas para que el presidente, el máximo responsable de un país, ahí tenéis toda la razón del mundo, que yo creo que alguien tenía que haber salido del gobierno. Es el perfecto inútil al que ya nos tiene todos acostumbrados. Y recuperamos al abogado, también Alberto Palacios. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias, María José. Hola, compañeros, Hola. ¿cómo estáis? Mucho gusto. Pues yo os cuento, yo viví por 5 segundos, no me quedo atrapado en un ascensor, que me pongo a dar golpes contra todo, vamos. Entiendo. Por 5 segundos de repente empezó el colapso. Y no es que sea una plaga, pero es bastante grave lo que ha pasado. Por la falta de previsión y por la falta de responsabilidad, porque ¿quién controla la red eléctrica? El presidente del gobierno. Luego es el responsable. Que eche balones fuera diciendo son las operadoras, que no dicen ni cuáles, ni cómo, ni por qué, pues que eche balones fuera. Eso ha estado bastante feo por parte del presidente. Es el auténtico responsable. Y aparte de los muertos que ha comentado María José, que ya no van a volver a vivir, que han muerto pues pequeños comerciantes, pequeños autónomos de la hostelería a nivel nacional, y Madrid, que ha sido de las ciudades más castigadas, las pérdidas son bestiales, y más presión para los autónomos y para la gente honrada que gana el dinero. Entonces me parece vergonzoso la falta de previsión, las mentiras y lo de siempre, el manual de COVID, lo de siempre. Efectivamente, estamos repitiendo el tema de la pandemia. Lo único que nos falta ahora es que nos digan que hay un comité de expertos con el tonto don Simón al frente y que después nos digan que no existe tal comité de expertos. Verán, el gobierno de Sánchez
negó, ya sé que esto no es una noticia y que resulta hasta aburrido, hace 20 días que hubiera riesgo de apagón eléctrico en España. ¿Me equivoco, Sergio Cebolla? 20, 25, ponle un mes. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, María José, y buenas noches a todos. No te equivocas, María José. Justo hace 20 días que Red Eléctrica negó que fueran a producirse lo que ocurrió ayer, con lo cual nos encontramos que a partir de ahí lo que era imposible que pasara, según Red Eléctrica hace justo 20 días, pues ocurrió. A partir de ahí, todo lo que digan podrá ser utilizado en contra de ellos. Y estoy de acuerdo con lo que habéis dicho de las 7 plagas bíblicas, porque siempre se minimiza el riesgo y siempre los españoles pagamos las consecuencias. Y había hablado de 7 plagas bíblicas, que yo las tengo aquí anotadas, que si tú quieres las repasamos, porque te lo ruego. Siempre, María José, el mismo modus operandi, negar el riesgo y se retrasan las medidas, agravando el impacto económico y la mortalidad. Tenemos la pandemia del COVID, ¿vale?, que se negó inicialmente y ha causado lo que todos sabemos. Después la erupción volcánica en La Palma de 2021, que le ha costado 2.600 edificios destruidos y 1.200 hectáreas cubiertas de lava, más de 7.000 personas evacuadas. Pero después nos vamos a la Filomena, en enero de 2021. Nevadas históricas que paralizaron Madrid, causaron daño por 1.500 millones de euros. Falta de previsión y negar el daño. Pero después tenemos los incendios forestales récord de 2019 y 2022. 300.000 hectáreas quemadas en el año 2022. Pero después nos vamos a las inundaciones de la nada de 2019 y 2024. Hace 6 meses justo, María José, de la Dana de Valencia. Cierto, 6 meses justos. Negación inicial de la magnitud, fallos en las alertas y la tragedia que era evitable porque no mandaron el ejército en tiempo y forma. En 2019, 7 muertes, 2.000 millones en euros de daño, 3.500 evacuados y en 2024 más de 200 muertes oficiales y 20.000 millones de euros en daño y 50.000 hogares destruidos. Y ahora nos vamos al apagón eléctrico, que es la séptima plaga. La séptima plaga. Sergio, es tremendo, ¿eh? A ver, mientras que te escucho con enorme atención y se me están poniendo los pelos como escarpias, que diría aquel. A ver, el presidente del gobierno, además de ser un gestor nefasto, este tío lo que es un gafe de padre mío, señor mío, por cálculo de probabilidades. Perdona, ¿cuánto lleva este individuo? Desde 7 años. Desde el junio del 2018 hasta Desde ahora. julio de junio de 2018. A ver, por la ley de probabilidades, esto es imposible. O sea, este tío hay que echarle por muchísimas razones, pero es gafe. ¿Quiere que te diga la estimación de daños totales? Sí. Desde junio de 2018 a abril de 2025 sí, quiero. Se calculan daños económicos superiores a 30.000 millones de euros que ha producido su mala gestión, ¿vale? Incluyendo los 20.000 millones de la Dana, 1.500 millones por la Filomena, 1.000 millones por la erupción de La Palma, miles de millones por el apagón del 2025 y la crisis energética que hay entre 2021 y 2023, que no la he contado, ¿eh? Más de 60 millones de personas que se vieron afectadas, con los 50 millones sin luz del apagón, los 13 millones del caso del COVID, 7.000 evacuados en La Palma, 50.000 hogares destruidos en Valencia, millones en pobreza energética y desempleo, muertes totalizadas aproximadas 120.216 durante su gestión. Y todavía sale y no está en su casa o está detenido. Después de esto, impresionante, efectivamente. Y todavía tiene su maldito trasero sentado en la Moncloa. En la poltrona. Y no, efectivamente, esto sin contar que mientras estamos desviando la atención por el apagón, a su hermano va para adelante como los de Alicante. Esto es brutal, pero efectivamente, este tío es gafe, este tío da mal agüero. Y todavía dirán que sean eventos catastróficos y que él no tiene culpa de nada. Pero es que él no tiene siempre culpa. es el mismo patrón, María José, el mismo patrón. Negar el riesgo, decir que está todo controlado, minimizar la situación y no preverlo y tomar decisiones a tiempo. Tener equipos de expertos de inútiles. Si estuviera ahora que me recordabas la pandemia, si estuviera el tonto don Simón,
entre nosotros, que no es que se haya muerto, que tampoco sería una desgracia. Ahora, el tonto Don Simón es el director operativo de Red Eléctrica. El tonto, sí, bueno, sí, pero el tonto Don Simón habría salido diciendo, a ver, estaremos 10 minutos o 20 sin luz. A lo sumo. Esto diría el tonto Don Simón. En el flujo eléctrico, que sí que es lo mismo, María José. El tonto Don Simón o Simón es el director operativo de Red Eléctrica, que está contando una milonga a todos los españoles para que encima vengamos y no lo comamos. María José. Sergio Cebolla, gracias por esta vibrante participación, gracias por habernos preparado las 7 plagas y, insisto, este tío es pájaro de mal agüero, este tío es un gafé y, por cierto, si ustedes les ven en los últimos vídeos, recuerdan en estos de las comparecencias que ha hecho el tío sin periodistas, o sea, el tío daba una rueda de prensa y miraba a un lado y a otro, es muy ridículo, cuando no había ni un solo periodista. Mírenlo bien, ya lo he dicho en algún programa, si recuerdan la película de Los Otros, el tío está muerto. Tiene peor cara que nunca, coincido contigo, María José. Está muerto. El de la película de Los Otros. Es un, vamos a ver, es un simbolismo, naturalmente, pero ¿recuerdan la película de Los Otros? Eran gente, pero estaban muertos. Bueno, que no tiene alma, tampoco es una noticia, no es noticiable. Gracias, Sergio Cebolla, un abrazo. Gracias a todos y mucha fuerza y mucho ánimo. Gracias, bueno, pues hemos empezado a calentar. Yo digo una cosa, María José, este gobierno tan respetable, que le encanta reformar cosas y dictar decretos ley, porque no puede hacerlo de otra forma las leyes, sino a través de decreto ley, es que deberían de reunirse y deberían de dictar una ley que estuviese prohibido que las infraestructuras críticas, como son suministros, electricidad, hospitales, estén presididos por personas que no están capacitadas. Porque, por ejemplo, ¿qué tiene que ver una ministra de la Vivienda del año 2008 con presidir o gerenciar o controlar? Lo tendría que controlar un ingeniero eléctrico, un ingeniero nuclear. Un simple ingeniero debería controlar y no se podía hacer la gestión de una infraestructura crítica por ideología política, sino por ideología técnica. Y sobre todo porque hay una cosa que se llama capacidad. Es decir, una cosa es que esté legitimado y otra cosa es que tenga la capacidad para poder desarrollar un cargo. Es decir, pero aunque no tengas, lógicamente nos nombran a cualquiera de los que estamos aquí en el estudio, nos nombran para llevar una determinada función en la que nosotros no somos profesionales, lo que trataremos cualquier persona coherente y con 2 dedos de frente es rodearte o de formar un equipo de la gente que te pueda informar y de estar continuamente informado sobre ese área que tú no conoces, ¿no? Eso es lo que haría cualquier... Pero a ver, ese es un problema y una enfermedad que tenemos en España, es decir, porque esta señora que ahora es presidenta de Red Eléctrica Española, que fue antigua exministra de Vivienda y de Agencia Urbana, en su momento no tuvo la decencia de salir a la palestra en el momento en el que era básico alguien que fuera, entre comillas, técnico, a decirnos realmente lo que estaba pasando. Es decir, aunque no se supiera, es decir, porque tú, lógicamente, eso lleva un tiempo de investigación, es decir, una cosa tan sumamente complicada como es un país grande como España, que nosotros guardamos en relación con Europa, somos los cuartos o los quintos más grandes que hay en Europa, es decir, un país grande, tanto como por población como por extensión. Entonces, con lo cual, a ver, es importante. Pero lo que sí que te vuelvo a decir, y en relación con lo que decía Sergio ahora mismo, hay una cosa de las plagas que he hablado, que yo antes he enunciado inicialmente de un poco entre comillas de broma, pero que él ha continuado con esa parodia entre comillas, que no es parodia, que es muy desagradable. Hay una cosa que se llama riesgo extraordinario. En nuestro mundo en derecho, ¿sabes?, es riesgo extraordinario. El riesgo extraordinario se contempla cuando hay ciertas cosas que son imprevisibles y no tienen posible, por mucho que tú tuvieras la posibilidad de poder atajarlas, como son los desastres naturales. Un volcán, un maremoto, un terremoto y demás. Pero sí que puedes, lógicamente, prever en el momento en el que, por ejemplo, en el caso de la Dana, hay una cuenca hidrográfica que depende de un ministerio y de un organismo público, a sabiendas de lo que hay, que llaman gota fría, que no cambio climático, como mal dicen. Esto es decir, saber cuándo puede producir, efectivamente. Con lo cual, hay un índice de responsabilidad mayúsculo en la gestión del gobierno ante una situación desastre natural. Les contamos historias, apagón total en Córdoba, el corte de luz afecta a semáforos, hospitales, trenes, comercios, empresas, en fin.
lo que todos hemos vivido en el resto de España. Carlos García Barret, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Saludos a todos. Bueno, nos situamos en Córdoba. Dicen que para muestra vale un botón. Hemos elegido Córdoba casi para abrir el programa y la situación, tal y como se vivió en este gran suceso, el apagón en España, el ridículo que hemos hecho frente al mundo. Bueno, a ver, yo estoy en contacto con algún perito informático que son especialistas en ciberseguridad y me cuentan que realmente esto no es una cosa normal, que haya podido pasar tal cual, que ya hay una lista donde los hackers más conocidos en España y de Europa sabían de este ataque, que dicen que evidentemente hay uno que encabeza la lista, que saben que perfectamente se está atribuyendo el suceso y lo que no entendemos es por qué la mentira de este gobierno y el por qué quieren intentar ocultar algo. No sé si es otra cortina más de humo de nuestro queridísimo presidente o si realmente están intentando ocultar esto por alguna situación en concreto. Lo que sí te puedo decir es que hace muy poco estaban hablando de un kit de supervivencia y ahora se están dando golpes en el pecho y diciendo que ya lo habían advertido, cosa que esto jamás en la historia hubiéramos pensado que podía haber pasado. Yo particularmente he estado viviendo en Córdoba 14 años, conozco perfectamente Córdoba, te puedo hablar de sucesos que han ocurrido allí en relación a lo acontecido anoche, durante todo el día, y que realmente la luz no ha llegado hasta prácticamente esta mañana. Yo resido actualmente en la localidad de Marbella, en Málaga, y nosotros tuvimos la suerte de que ayer, desde aproximadamente las 8:30 de la tarde, nos llegó la luz, aún no teniendo conexión móvil, que la empezamos a tenerla a eso de las 1:30 aproximadamente de la mañana, porque según parece ser, Marruecos nos ayudó. Hay muchas cosas que no se entienden, pero creo que nos toman por tontos. Realmente creo que nos toman por tontos. Muchas gracias, Carlos García Barret, por tu participación. Un saludo. Gracias, por supuesto, Miguel. Mira, con respecto a lo que dice Carlos, no estoy de acuerdo en varias cosas. Yo creo que inmediatamente salió un responsable de la red eléctrica diciendo que se iba a restablecer el servicio en 8 o 10, 12 horas, que eso lo dijeron a mediodía, sabían perfectamente el problema que tenían, fuera un tema provocado o fuera fortuito. ¿Qué ocurre? Yo creo que la ocultación del verdadero problema se debe hacer por seguridad. No podemos decir dónde tenemos el fallo porque estaríamos dando a seríamos vulnerables. Vulnerables totalmente. Claro. Es lógico que se oculte precisamente datos. ¿Por qué? Porque si no estamos dando a los malos la capacidad de volver sin informar, pero sin informar. Y tranquilizar. Informar, efectivamente. Sin informar y tranquilizar es otra cosa, pero no entrar en el detalle porque no se pueden dar datos concretos, porque si resulta que es tan fácil cortando un cable dejar a toda la península, a media España, claro, estamos dando la pista. No, si estoy de acuerdo con eso, pero sí informar o mantener a la población informada. Pero tener en cuenta que yo puedo estar de acuerdo casi en todo con vosotros, pero a mediodía ya salieron diciendo que iba entre 6 a 10 de horas. 6 a 10 horas. Y en eso acertaron plenamente y que se iba a ir restituyendo el servicio progresivamente. Entonces hay que tener en cuenta eso y a cada uno lo suyo. Por supuesto que tenía que haber salido el presidente del gobierno a la hora o a la media hora diciendo no tenemos datos, pero vamos a hacer esto. Esto mismo que hace a mediodía lo tenía que haber hecho. Sí, pero... Con respecto a... Me mosqueé un poco que dijera lo de la OTAN, porque ahí da pie a que pienses que ha sido un ataque informático y no una cosa técnica de un fallo técnico, ¿no? El término ese de que habían dado cuenta la OTAN y que estuviera el GEMAS también en la reunión daba la sensación de que al menos la sospecha la tienen que ha sido un ataque informático. Pero no es posible que sea de Marruecos, no es posible que sea de Rusia. Yo creo que la única posibilidad sería de Israel, desde mi punto de vista. Pero yo me inclino porque es un tema de un fallo técnico. Claro. Sánchez no descarta un ciberataque, pero como si rechaza, le recuerdo, eléctrica por el apagón, la red eléctrica. El presidente del gobierno que compareció, recuerdan, la mañana del martes,
desde el Palacio de la Moncloa tras el histórico apagón eléctrico que afectó a toda la península. En su intervención desde la Moncloa aseguró que no se descarta ninguna hipótesis, incluida la posibilidad de un ciberataque, aunque esta opción ya ha sido rechazada públicamente por Red Eléctrica Española. También en la misma mañana, esto es que es ridículo, el presidente del gobierno dice no se descarte, Red Eléctrica Española en el mismo tiempo dice que sí que se descarta. En fin, que es la entidad encargada de gestionar el sistema eléctrico nacional. Además, lejos de centrarse en una explicación técnica del suceso, el presidente aprovechó su comparecencia para arremeter, recuerdan, contra la energía nuclear, criticando que 5 de las 7 centrales nucleares estaban paradas momentos antes del apagón a las 12:32 del lunes, al considerar que es un momento inadecuado para polarizar el debate energético mientras el país sigue recuperándose del colapso. Es una información de distrito.es. Pero sea una causa atmosférica, porque al momento de hoy no sabemos lo que ha pasado, sea una causa técnica o sea un ciberataque, el caso es que hay vulnerabilidades. Vulnerabilidades que con un plan de previsión y con un Consejo de Seguridad Nacional, que no sé para qué es lo que tenemos, porque si es para reunirse y tomar café, pues está muy bien, pero es que ese Consejo tiene que estar trabajando todo el año para estas cosas. Es intolerable la falta de previsión de esto. O puede ser una mezcla de dos cosas, un ciberataque porque técnicamente es vulnerable la red eléctrica española. La red eléctrica descarta el ciberataque y alude a un incidente solar. De momento. Pero mañana pues hemos podido concluir que efectivamente no ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control de red eléctrica que pudieran haber ocasionado el incidente. Luego dice el presidente que no descarta lo que ellos descartan. Eso es una falta de información. Eso es el problema, está en que cuando tú no tienes claro lo que hay, y por eso, como muy bien acertado decía don Miguel, por algo está el GEMAD. En la reunión, en el Consejo de Urgencia, cuando se reúne el GEMAD, o sea, se reúne el Consejo de Ministros, estaba... El director del CNI también. Estaba la directora del CNI, con lo cual, a ver, eso es, ¿sabes? Es que es clarísimo que te da a pensar que haya podido ser o haya podido intervenir algún tipo de factor externo el que haya provocado todo esto. Pero vamos a ver, lo único que denota con lo que hemos vivido esta semana y lo que hemos pasado es una fragilidad absoluta de nuestro sistema en general. Es decir, independientemente de que nos rasguemos las vestiduras de que si estamos hablando de un gobierno... Yo me refiero que no conviene exagerar porque yo he oído a lo largo de estos días que era la crisis más grande después de la Guerra Civil. No, hombre, bueno, pero favor, escucha, y tantos bulos y demás. Pero escucha, pero Miguel, si en vez de, en lugar de durar el apagón 10 horas, dura 72 horas, por supuesto, tenemos un problema. Muertos. Claro, tenemos un problema muy serio. Muertos. Tenemos un problema muy serio. Claro, por supuesto. Escucha, claro, ya, pero... No, además es curioso que no haya habido muertos porque todos los enfermos que estaban en casa, que necesitaban asistencia... Hay más de 5, cuidado, hay más de 5 personas fallecidas, digo más de 5, Pero también es verdad que si advierten que va a venir la luz, como decían en mi pueblo, dice que ya viene la luz, ¿no? Porque no teníamos luz eléctrica y vivíamos igual. Exactamente. Que es curioso. Sí, ahora pero resulta, lo sabías. Ahora resulta que no tenemos... pero sabías que no había. Una vela, sabía que no había. Entonces el candil, ahora no tenemos una vela ni tenemos Miguel, una linterna, porque ahora, bueno, la linterna del móvil es lo pero que mi querido amigo, sabíamos que... pero contábamos con esas circunstancias. Yo no. Escucha, y los tipos de alimento y todo lo que nos rodeaba en esa época. Es decir, pero sabías que no contabas con eso. Claro, y evidentemente, los cubanos, pobrecitos, que Dios les pille confesados y sigue todavía muchos más años el régimen comunista que tienen encima, igual que los venezolanos, es decir, pues saben que tienen una hora de luz al día. Se organizan. Y se organizan pues para calentar, para enfriar, para lo que sea, en esa hora. Pero un gobierno europeo... Exacto. Me la has quitado. No, escucha, sigue, no, enlace, no, si es lo que iba a decir. Un gobierno europeo, la cuarta economía del mundo, no tiene que tener un plan, la cuarta economía de Europa tiene que tener plan A, B, C, D. Hipotéticamente hay un ciberataque, eso produce una anomalía técnica, es decir, que se va la luz porque hay un ciberataque, pero si eso se mezcla con instalaciones viejas, con protocolos antiguos de emergencia y tal, pues es el desastre, es el colapso, que es lo que ha pasado, esa falta de planes y de previsión. Y sobre todo la fragilidad, es decir... y luego el tema del dinero
que yo conozco un caso de un conocido que en el momento justo de teclear 300 euros se va a todo el sistema y ¿qué hace ahí esperando? Pero claro, a las 2 horas, porque pensaba que volvía otra vez y le iba a salir los 300 euros. A las 2 o 3 horas ya se cansó y se fue. Pero problemas de esos sí, pero yo me refiero que también es cierto que la mayoría o mucha gente, los jóvenes se fueron a los bares y estaba todo Madrid lleno, las cafeterías, porque las ¿No te acuerdas cafeterías no te acuerdas, Miguel, querido Miguel, no te acuerdas de la España de los aplausos de Polano, de la pandemia? Es decir, que todo el mundo... Yo a lo que me refiero es que comparar la pandemia... Y se decretó, un decreto de estado de alarma, ¿sabes? Y nos tuvieron en casa metidos y la gente salía a aplaudir a las 8 de la tarde. Fue declarado ilegal por el Constitucional, ¿no? En los estados de alarma. Pero no pasa nada. Los dos decretos. Pero ese es el problema. El problema es que no pasa en esas nada. Querida María José, es que estamos en manos de esta gente. Que es Pero exactamente si es que lo mismo. están repitiendo el modus operandi es el mismo. A la policía, por la noche, dice, venga, todos al servicio. Brutal. Ejemplar, ¿eh? Don Miguel, efectivamente, ejemplar. pero ahí no, la primera noche, si la policía se coordina, los malos también se tienen que coordinar y no tenían también modo de ponerse en contacto. La primera noche no hay ningún peligro, ¿eh? Pero después... Si hubiera continuado efectivamente, por eso digo yo que, hombre, no hay que quitarle gravedad al tema, pero viniendo la luz como llegó a partir de las 8, las 9, las 10, las 11, pues la noche ya no estuvo. Claro, ahí es donde vendría el peligro, como tú bien dices. Incluso aunque hubiera estado toda la noche, la primera noche los delincuentes no se pueden coordinar porque no tienen modo tampoco de ponerse de acuerdo para decir vamos a saquear. Otra cosa bien distinta hubiera sido si comienza la segunda, la tercera, la cuarta noche. Entonces sí que hubiéramos tenido un problema, como dicen por ahí, el mayor después de la guerra civil. Pero mira, Miguel, en una catástrofe de estas es que se viene observando, la sociedad civil se autoorganiza sola, no necesita al gobierno, y los únicos que ayudan en realidad son los militares, la policía, los bomberos, los que hacen de verdad el trabajo, pero la sociedad civil se autoorganiza, todos los colegios profesionales enseguida te suspenden, te mandan una nota, te suspendemos los plazos procesales, las empresas privadas, venga, los trabajadores a casa, tú haces esto, y se organiza y sobrevive, no gracias al gobierno, gracias a ellos, porque es que el gobierno no hace nada, no hace absolutamente nada, esto es real. ¿Qué función? ¿No os acordáis cuando se autorregula la sociedad la Policía Nacional, y tú lo tienes que saber, don Miguel, la Policía Nacional cuando se decreta el estado de alarma y no sabíamos todavía si había que utilizar mascarillas, si guantes, si no guantes, la Policía Nacional se expuso muchas veces porque no les había facultado para poder hacerle su servicio con unas mínimas garantías, digo, de cara a la posible con el contagio. Sí, porque no se sabía entonces. Claro, ¿y cómo? Pero escucha, ejemplar, las Fuerzas Armadas, bueno, también nos hicieron hacer policía. Alguna ridiculez terrible, porque yo recuerdo haber sancionado a un matrimonio porque iban en el mismo, juntos el conductor y en el copiloto, porque estaba prohibido, si os acordáis. Sí. Tenía que ir en el asiento de atrás, una familia o un matrimonio que se había acostado juntos en la cama y luego los teníamos que sancionar porque iba atrás, unas cosas absurdas. Ilógicas. Totalmente ilógicas. O sancionar a alguien que se había salido con a pasear simplemente al campo. una observación, ¿de quién depende eso? Se llama... Ministerio del Interior. Efectivamente, y sobre todo del que es responsable en la ciudad de Madrid, ¿verdad? El delegado del gobierno. De gobierno, ¿verdad? Ese es político, ¿verdad? Sí, claramente. Pues nada más, no hay más preguntas. No hay más preguntas, señoría. Hacemos un alto en el camino, regresamos enseguida en este programa especial sobre el gran apagón que vivió esta nación el pasado lunes, en el que naturalmente recordamos otros momentos. Bueno, debería hablar de las 7 plagas del presidente Sánchez. El tío es gafé, es un pájaro de mal agüero. ¿Les gustaría perder unos kilos de más? Venga, les voy a contar cómo. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. Fíjense que en tan solo 2 días podrán bajar de peso gracias al Pack Express. Les hablo de un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti, no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida, lo hacemos con Alberto Fernández Palacios, lo hacemos con Fernando Fanego y también con Miguel Sánchez.
Muebles Adama, muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, conjuntos juveniles, montaje y transporte gratuito y además financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a la calle General Ricardo 190 o visítanos en mueblesadama.com. Muebles Adama, muebles grandes a precios bajos. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. En la desesperación en el aeropuerto de Barcelona, con todos estos taxis detrás de mí, miles y miles de taxis están esperando para coger a las miles de personas que estamos en esta cola que llega hasta no se sabe dónde. Está muy lejos. Por su parte, Nuria Roca, que se ha quedado atrapada en Barcelona con el resto de su familia. Mercedes Milá, como cada uno de ustedes, o la gran mayoría también, se encontró ante filas inabordables. Y otros, como estábamos comentando en este programa, hicieron su agosto. Algunos estuvimos en esas colas interminables. No
como en el caso de la presentadora, sino haciendo cola para comprar un pequeño transistor. Por cierto, un pequeño transistor que en una tienda de pakistaníes cerca de donde vivo costaba por la mañana 10 euros y de pronto decidieron hacer su agosto y ponerle un precio de 30 y de 40 euros. A mí me parece absolutamente miserable. No volveré a comprar en esa tienda. No compré mi transistor. Esta gentuza hizo su agosto con el dolor ajeno, porque todos necesitábamos información, y lamento mucho que este tipo de tiendas estén ocupando las tiendas de personas decentes, de pequeños empresarios españoles, a los que les compré una radio en su precio, el mismo precio que tenía en cualquier otro momento. Y esto es una vergüenza, como los barrios están desapareciendo los comerciantes españoles para caer en manos de pakistaníes y de chinos que no tienen decencia ninguna. Y lo digo bien alto y puedo dar, vamos, hasta la dirección de estos pakistaníes, que son muchos. Este fue mi caso. Sí, es verdad, a mí me pasó lo mismo. Yo fui a un chino cerca de mi casa a comprar una radio pequeñita que costaba por la mañana 9 euros y por la tarde me la compré a 26. Lo quise pagar, no por hacer el favor y el negocio al chino, sino porque a mí me interesaba estar informado. Yo me cogí y me fui a otro sitio. Tuve las santas narices de marcharme a buscar otro lugar y de buscar una tienda, cosa difícil de encontrar, de empresarios, pequeños empresarios españoles. Y estoy seguro también que ya pasó otras veces con la pandemia, que en ciertos establecimientos o grandes cadenas de alimentación, pues en el momento te cambian los precios de ciertos víveres y ciertas cosas, como puede ser el agua o el papel higiénico. Que no solamente los chinos o los pakistaníes, ¿no? Que aquí la sangre de los pícaros en España corre, y no solamente los chinos. Mi caso con pakistaníes. Y fue lamentable lo de ayer. Que los pícaros de la media todavía pululan por aquí y es la oferta y la demanda, y hay gente que se aprovecha de esta circunstancia. No voy a decir que esté bien, pero bueno, es un hecho que no es nuevo y que por supuesto que de toda la vida ha ocurrido lo mismo. De todas formas, en momentos que son críticos, muchas veces cuando pasan, ya no solo en España, sino en cualquier otro país, es decir, cualquier desgracia de este tipo que afecte a un número de la población extensa, lógicamente se necesitan ciertos recursos que son básicos que a lo mejor no cuentas en casa. Es decir, bien, es verdad que cada vez se nos está avisando de una forma bastante explícita el tema de que tengamos en casa pues alguna batería, algún tipo de instrumento. Perdona que te interrumpa, sí. Fernando. La presidenta de Red Eléctrica, una indocumentada que cobra 540.000 euros al año, la hemos visto al arrancar el programa reírse de que las personas que hiciéramos eso será para irnos de camping, la tontalaba. Efectivamente, pero bueno, a ver, esto es como gobernar una nave aeroespacial a un chimpancé. Bueno, pues se lo das a un chimpancé, es evidente que la nave no llega absolutamente ni a la atmósfera ni a la... Pero sí que hemos tenido, y además simplemente por la previsión, ¿no? ¿Quién de ustedes o quién de nosotros no tiene en su casa un pequeño botiquín? Entre comillas, pues para un pequeño corte, para un antihistamínico, algo que sea de primera mano. Pero cada vez es más necesario para este tipo de cosas. De acuerdo. Una linterna. Pero hay ciertas que se nos puede olvidar. Una linterna, un botiquín, pero lo del kit de supervivencia. Exacto. Me parece a mí que es una solemne tontería. Sobre todo cuando te dicen que es... No estoy diciendo para estos casos, cuando hablan ya de un ataque nuclear, el tener 72 horas, luego a las 72 horas, ¿qué haces? Es como la bestia del presidente de Estados Unidos, que la bestia la llaman al coche que lleva, que dice que puede soportar un misil y que tiene, vamos, no sé cuántas cosas, y luego yo algunas veces les digo a los compañeros, ¿y quién se baja a echar gasolina? Efectivamente. Vamos, es que es absurdo, porque si nos metemos en un búnker y podemos sobrevivir un mes, luego al mes, ¿qué haces ante un ataque nuclear? Está clarísimo. Otra cosa es tener una linterna, una vela, como en estos casos, un botiquín. Sí, pero que te puede ir la luz en tu casa por otro tipo de motivos. Comida
en frío para que puedas comer 2 o 3 días, si el apagón dura más, pero en cuanto pase una semana, ¿qué haces? De todas formas, yo, las recomendaciones que da este gobierno, con todo respeto, os hablo en primera persona, yo hago caso al revés, es decir, cuando digan, no, es que todo no hace lo contrario. Falta, no hace falta, porque es que yo no me puedo fiar con lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo actualmente con cada asunto de lo que estamos padeciendo. Es decir, no va a llover, hostia, bueno, eso te lo dice el teléfono, te digo, pues me voy a comprar un chubasquero, me voy a comprar. Aquí hay cosas que... Pero además, Fernando, es que haces bien, porque esta es la primera de muchas. Vamos a esperar a la siguiente, porque yo no creo que ahora vayan a crear un protocolo de emergencia y una estrategia de emergencias por si vuelve a pasar esto. O no creo que vayan a reabrir centrales nucleares. No lo sé lo que van a hacer. Y 50 y tantas horas después que han pasado desde que ocurrió el evento, es decir, que estamos desde que hoy es jueves, todavía no se sabe. ¿No se sabe? Todavía no se sabe. El motivo, porque siguen investigando, lógicamente. Pero es lo que yo decía antes, que no interesa saber concretamente al detalle lo que ha ocurrido. En esas colas, lo contaba también en El Mundo al Rojo, esta semana, en esas colas, cuando intentábamos comprar un pequeño aparato de radio para saber qué estaba pasando, en esas filas lo que la gran mayoría estaba diciendo era que era un ataque ruso, era un sabotaje. No, hemos oído tantas cosas. Era harto frecuente, y si me disculpáis, y creo que esto es importante, en esas largas colas, en una situación cuando menos paradójica, ¿no? Porque de pronto estar comprándote una radio y pilas. Fíjate, María José, la radio analógica al final es la única que nos salvó. Bueno, la radio no contó nada ayer, o sea... Pero bueno, pero nos estuvo por lo menos informando. El lunes. Informando lógicamente de las cosas, el transistor de toda la vida, de las abuelas. Acuérdate la noche de los transistores. Efectivamente. Cuando el golpe de Estado. Vamos, todos pegados ahí. Y efectivamente en este 28 me acuerdo perfectamente. de abril pues fue el día de los transistores. Bueno, pues muchas personas se posicionaban y estaban ante la falta de información de un presidente inútil, incapaz, que no fue capaz, valga la redundancia, de ponerse delante de una cámara y de decir, oiga, no sé nada, pero quiero decir, cobro y les voy a, no sé, a tranquilizar, o no, porque ver a ese gafe, a ese pájaro de mal agüero, te incomoda. Pero la gente estaba convencida y en esas filas se le iba a la gente la imaginación y empezó a decir, la culpa de todo esto la tiene Sánchez. No, porque llegaba por WhatsApp. Porque nos ha metido en un conflicto, España tiene que España tenía que ser neutral, la culpa es del presidente del gobierno que nos ha metido en una guerra que no es nuestra. Otros decían, esto pasa por tomar el pelo a Putin. Serán sandeces, lo que tú quieras. Pero en esas filas yo vi otro suceso. Y vi el sentir de la gente. Está claro. Y vi el sentir de la calle. Y que la guerra de Ucrania no es nuestra guerra, es rigurosamente cierto. Pero sí que es una cosa que no tenía nada que ver. Y vale. Simplemente por no... pero simplemente que ha dicho, además creo que ha dicho Miguel una cosa que es, creo que muy acertadísima. Hay algo que debe tener el gobierno el suficiente cuidado y esmero a la hora de hacer acciones, porque algo pasa con Israel. Puede ser, pero también comenzaron a llegar mensajes diciendo creo que lo has dicho tú, Europa. Miguel. A mí me llegaron que era toda Europa, Francia, Pero Italia... eso es mentira. Claro que es mentira, claro. porque comenzaron incluso se hablaba de Andorra. Andorra tuvo pequeños cortes. Pero hablaban de toda Europa, claro. Noruega, de toda... Y entonces sí, que era mundial. Era mundial. Ahora sí que la vamos a liar. Luego ya se vino un poco la sensatez y sobre todo lo que yo he repetido, ¿no? Que a mediodía yo me quedé totalmente tranquilo porque salieron y dijeron que en 8 o 10 horas se iba a restablecer el servicio. Eso es así. Algunas historias... Otra cosa es que el presidente del gobierno sí que hay quien le ha dicho todo lo contrario, porque echaba la culpa a las centrales nucleares cuando han dicho que si no llega a ser por las centrales nucleares hubiera sido mucho más grave. Y no se puede arrancar el sistema. Y luego hablamos si sale el tema de las centrales nucleares estabilizan.
más que perjudicial. Atrapados en un túnel del metro de Barcelona, decían que parecía una película de ciencia ficción. En todos estos dimes y diretes que hoy estamos recordando en este programa especial también hay historias que yo no sé, quizá probablemente ustedes han sido, alguno de ustedes han sido protagonistas de ello. Eric Encinas, buenas noches. Muy buenas noches, María José, y también a los tertulianos con los que estás. Una película de ciencia ficción, bueno, yo diría de terror, es lo que se vivió en esta noticia que vas a compartir con nosotros. Así es, bueno, yo creo que esto afectó realmente a muchas líneas de metro y de tren de toda España, pero sí, lo que vimos en la línea 1, por ejemplo, del metro de Barcelona, fue un auténtico caos. De hecho, yo he podido hablar, y lo puedo decir digamos en exclusiva en este caso, porque he podido hablar con varios pasajeros que iban en ese tren, incluido un jefe de seguridad que no estaba de servicio, un jefe de vigilancia, que tuvo que ayudar al propio personal de TMB, ¿no?, de Transportes Metropolitanos, a abrir las compuertas en mitad de un túnel, es decir, saliendo luego los pasajeros a pata, ¿no? A pata, escenas de, como dices, ¿no?, de película catastrófica, ¿no?, y apocalíptica de Hollywood. Y además lo que puso en evidencia es que no está preparada esta sociedad para atender rápidamente algo así. Sí que es verdad que, pese a todo, vimos que los servicios de emergencia actuaron bastante rápido y con bastante coordinación, al menos en el caso de Cataluña se vio en lo que le respecta a la ciudad de Barcelona. Es verdad que faltaba incluso policía, han dicho los propios policías que faltaban efectivos, ¿no? Como ya sabemos que pues, también falta para atender la inseguridad creciente que hay. Pero sí que hubo coordinando la Guardia Urbana del tráfico, porque no iban los semáforos, gente atrapada en los ascensores también, de los transportes públicos, los ferrocarriles igual, los ferrocarriles catalanes, los trenes igual, en los aeropuertos empezaron a funcionar más tarde este pasado lunes, a raíz de este tremendo apagón. Bueno, que lo cierto es que además el gobierno, como estabais diciendo, el gobierno lo que es realmente preocupante es que dé información a cuentagotas de todo esto y tardará en comparecer ese lunes, este pasado lunes, 6 horas para realmente no decir nada, para realmente simplemente decir que están revisando lo que está ocurriendo y que sigan abriendo una investigación porque realmente no tienen claro cuál es el origen de este suceso, que es verdad que hay expertos que hablan de ciberataque. Sí que hay una señal de que hay un poco de informaciones que apuntan a que se ha detectado un rastro de ciberataque, ¿no?, que podría haber provocado esto. Veremos en qué queda. Lo que está claro es que Portugal no se fía tampoco de Sánchez y ha pedido una investigación a Bruselas, ¿no?, que, como decíais, no hace relativamente poco también apuntaba a ese kit de supervivencia, ¿no? Y curiosamente ayer, el pasado lunes, veíamos mucha gente también, vi en Barcelona, ¿no?, que yo es donde me encuentro, mucha gente recurriendo a esos tipos de productos, ¿no?, desde radios que estaban, por cierto, más caros que otras veces, ¿no?, que los propios bazares chinos, ¿no?, vendían a 20 y 30 euros, y incluso que faltaba pan, es decir, hubo escasez de pan también porque muchas tiendas ya no tenían pan a media tarde. Realmente escenas de caos, tráfico, mucha gente enfadada, mucho tráfico caótico en las rondas, en los litorales, es decir, realmente escenas dantescas y de película, que sí que es verdad que a los periodistas también nos han ido alertando también de que estas cosas podían ocurrir y lo cierto es que están terminando de pasar y se están volviendo ya una realidad más de lo que estamos viviendo en la actualidad europea, porque Portugal también sufrió ese apagón y una parte de Marruecos también y de Francia. Veremos en qué queda esa investigación independiente también, que va a llevar a término Bruselas. Y en todo caso también siguen en curso esas investigaciones que está llegando por otro lado España. Eric, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo, gracias, Buenas noches.
Efectivamente, Portugal se fía del gobierno de España lo que nos fiamos nosotros y lo que se fían ustedes. Y, por cierto, frente al silencio de un presidente del gobierno que tardó casi 7 largas horas en comparecer, insisto, haciendo el ridículo, mirando a un lado y a otra cosa, como si estuviera dirigiéndose a alguien, ¿no? No se dirige absolutamente a nadie, no había nadie en esa sala de prensa. Y al margen de todo esto, además de hacerlo tarde, sin embargo, en Portugal lo hicieron con absoluta celeridad y naturalmente no se fían, pero absolutamente nada de nosotros. Al hilo de lo que dices tú, de lo que dice Eric, no se va a liberar el presidente de gobierno porque nosotros se libra de todo. No, porque hay que recordar que somos un socio europeo y Europa está cogiendo cogiendo miedo y Bruselas le ha dado un plazo para comparecer y que dé una explicación medianamente lógico, porque estamos interconectados a Europa y Europa tiene miedo y dice que ¿Y la gota fría de Valencia? Ya, pero yo creo que no se va a quiero librar. decir, o sea... No, ni la cantidad. Sobre todo porque hemos aprendido una cosa que tenemos. No había un precedente en España que hubiera pasado antes un apagón así, de esta magnitud, que ocupó toda la península ibérica, parte de Portugal. Es la forma en la que ahora mismo el Estado y sobre todo España necesitan las centrales nucleares. Claro. No cerradas. O sea, esa energía tan sumamente verde en la que se ha sabido que ha sido como si dijéramos un sobrecalentamiento, un bajón. El presidente de España dice que no. Bueno, el presidente de España dice muchas cosas en las que no coincido. Tonterías. Y no dice exactamente, pero bueno, pero que sepas aún así que tiene no. 5 millones de votos. El tema de las centrales nucleares, imagínate, Francia tiene muchísimas más. 54. 54. ¿Y España? España, 4 y no, tiene 7. Están ahora mismo activas. ¿Cuántas? 4. Bueno, pero a lo que me refiero es que daría igual tenerlas aquí pero claro, que en Francia, porque totalmente. Si hace un accidente en Francia, ¿Ya ves tú? Te va a afectar igual que aquí, como si estuviéramos exacto. Pero nosotros compramos de género tonto, pero pagamos pagar a Francia cuando lo tenemos ahí a 20 kilómetros. Entonces, don Miguel, ¿qué está detrás de todo esto? Hay un interés. Claro. Hay un interés, una agenda esta famosa 20, 30, 40, 50, ¿sabes? O 60. Entre la generación claro. Entre la generación de electricidad y la demanda de electricidad tiene que haber un estabilizador para que no haya pérdida de flujo, que es lo que ha pasado en este caso, por ataque cibernético o sin ataque cibernético. Ha perdido el flujo y se ha desconectado. Tiene que haber el estabilizador. Estabiliza mejor una central nuclear que las energías renovables. Porque lo que pasó ayer es que había exceso de energía renovable. Porque tienen distintos, como dijéramos, altibajos. Yo no entiendo técnicamente explicarlo. Mucho más la Entonces, con lo cual, que produce oscilaciones. Claro. Produce oscilaciones, con lo cual es muy difícil. Y sobre todo que, a ver, España es un país grande, como hemos dicho antes al principio del programa, claro, y que todo no se puede decir en el momento que se vuelve otra vez a dar el suministro de luz, que fue gracias a Dios, gracias a Francia y gracias a Marruecos, es decir, tiene que ir progresivamente, pues si no se colapsa. Pero ¿cómo es la política energética de Sánchez? Es política ideológica y verde, como el sí es sí. Ideológica y verde. ¿Para qué? Para los bolsillos, hombre. De unos cuantos. Ahí estaba Trump terminando con toda la ideología woke y aquí estamos nosotros acariciándola, lo que es la vida, ¿verdad? Y esto tiene que ver con la cultura woke, claro. Ya sé que es wok, pero a mí wok me resulta como ese aparato para hacer comida china. Me gusta más decir woke. Les voy a hablar del cuidado de su flora intestinal. Miren, es absolutamente esencial para el bienestar digestivo, para el metabolismo y también para el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6, que también se encuentra en Symbioline Megaflora, les recuerdo que contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Vamos con el tercer y último tramo de este programa especial sobre el gran suceso. El apagón no les dejará indiferentes.
El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3, que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y claro, ante la falta de información llega la rueda de las teorías que circularon sobre lo que estaba sucediendo. Y una de las cosas que llamó la atención, lo dejo encima de la mesa, señores, una ya la ha observado Miguel Sánchez, la idea de estamos en contacto con la OTAN, con lo cual dices, OTAN, ¿qué está pasando? Asuntos de seguridad. Esta era una... Sí, resultó un poco extraño ese término en boca del presidente, pero vamos, comenzaron las teorías de Israel, de Marruecos, de Rusia, de no sé cuántos sitios más, y yo creo que hay mucha desinformación con respecto a esto. Y pongo sobre la mesa, si me permites también, de manera muy importante, que el presidente en su primera comparecencia, donde no llegó tarde y no contó nada, esto sí, se afanó en decir que estaban corriendo muchos bulos. Pues pedazo de cretino, si hubieras salido a la media hora y hubiera sido medianamente convincente, a lo mejor no había tantos bulos, y pidiendo que se informaran solo en los medios afines al régimen, desde los que nos llevan engañando desde tiempo inmemorial. Que eran los que no te daban la información. Naturalmente. Es decir, fíjense, no sé si acordáis lo que decía el aló presidente del lunes. Decía, no, pues fíjense, no se fíen de los bulos, que es un momento importante para todos, mantengan la tranquilidad,
procuren no desplazarse lo mínimo, siempre son los mismos. Pero además, infórmense siempre en los medios oficiales, pero que no tapan ninguno. Gracias a las radios y a las emisoras que estaban emitiendo con sus generadores. Una tontería mayor, porque dice los trabajadores, por favor, si no se pueden desplazar a los centros de trabajo, teletrabajan. Pero ¿cómo vamos a teletrabajar si nos has quitado las comunicaciones? ¿Cómo vamos a teletrabajar? No, o sea, fue un despliegue de estupideces absoluto por parte del presidente de España. Claro que se puede esperar de un presidente que puso toda su confianza en un sugar daddy como Ábalos. Dirán, ¿qué tendrá que ver lo uno con lo otro? Pues tiene mucho que ver. Yo no me fiaría de un tío que tiene como hombre de confianza un sugar daddy, a un tío tan ridículo como Ábalos. Entonces, claro que vamos a esperar pues un tío que dice idioteces. Un señor que va a tener suerte, porque están enjuiciándolo, yo creo que va a ir para adelante, lo que pasa es que luego le indultan, no hay problema. Bueno, a ver, el indulto es una de las figuras que está contemplada en la Constitución, es una cosa que Bueno, pero ahí no adelantemos acontecimientos. ¿El qué, perdón? Que no adelantemos acontecimientos. No, y además voy a pastorear adecuadamente porque este sería otro asunto y la realidad es que he sido yo la que les he metido en este ajo. Permítanme que les recomiende Terracota Plaza de España, en el corazón de Madrid. Junto a Plaza de España se esconde un lugar donde la gastronomía se eleva a arte y cada plato narra una historia. En terracota, tradición e innovación convergen en una propuesta exquisita, ingredientes seleccionados con esmero, recetas reinterpretadas con maestría y un ambiente que envuelve con su calidez y sofisticación. Un espacio concebido para compartir, celebrar y atesorar momentos inolvidables, porque no somos solo un restaurante, somos un destino. Un punto de encuentro donde la esencia de la cocina siempre se transforma con un toque contemporáneo, donde el placer de comer bien se convierte en una experiencia sublime. Descubre Terracota Plaza de España, el lugar al que siempre desearás regresar. Y hablando de inutilidades de un gobierno, Sara Aygessen, la ministra de Transición Ecológica, desaparecida durante el apagón, una información que leemos en el distrito.es. Ciudades enteras como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia quedaron sumidas, como saben, en la oscuridad durante horas con graves consecuencias para el transporte, la sanidad, las telecomunicaciones y la economía. Mientras la población exigía respuestas, una figura clave brilló por su ausencia, la ministra para la transición ecológica. Una ministra desaparecida durante y después del apagón. Esto es como las Jessis. Van a por el sueldo, pero trabajar, a ver si se le van a romper las uñas. ¿Cuánto tardó en salir cuando lo del famoso el episodio de la Dana, el responsable de la cuenca, que es un cargo público, es una institución oficial? Pero, es decir, la que estudia la cuenca hidrográfica del Júcar. ¿Cuándo salió? Está clarísimo que Mazón, que desconozco, Mazón es un inútil que tendría que estar cómo se mantiene ahí, en su casa. ¿sabe? Que es vergonzoso. Bueno, en su casa no, yo si fuera la mujer vergonzoso. Pero ¿dónde estaba la responsable de eso? Es un cargo, eso es una institución pública. Claro. Y después Teresa Rivera, ¿dónde la envían? Pues mira, casualmente, creo que lejos, creo unos 3.000 y pico kilómetros. Qué casualidad también, ¿verdad? Justo. Pero la realidad es que nunca pasa nada. En España, donde la electricidad es el pilar de casi todas las actividades económicas y sociales, la ausencia de la máxima responsable del sistema energético nacional fue tan inexplicable como inaceptable. Mientras el presidente del gobierno intentaba contener la crisis desde Red Eléctrica y daba explicaciones nada convincentes, la ministra encargada de garantizar la seguridad y la estabilidad del suministro energético estaba desaparecida en combate. Lo que queda claro, María José, que la inactividad de este gobierno, mal gestor, mal técnico y más mal cosas no puedo decir. ¿Mala persona? Puede ser. Si necesitan ayuda los que se están ahogando en la gota fría, que la pidan. Se puede ser más mala persona que de poder salvar la vida de la gente y dejarla morir. Y no quererlo. Ha quedado en evidencia la vulnerabilidad
tecnológicas de una infraestructura crítica de España para mucho tiempo y somos el hazmerreír del resto de Europa y del resto del mundo. Y luego esto tiene un gran impacto económico, como ha tenido la Dana y otras desgracias, que todavía no se ha cuantificado, pero que lo va a tener, porque un día desconectado de todo genera mucho dinero y mucha pérdida. Algunas de las personas que han fallecido, pues quisiera recordar a la primera, ¿no?, que falleció a consecuencia de una vela, lo que todos hicimos, encender velas, en ocasiones ir a comprarlas, otras pues las que teníamos de decoración en casa, fue en Carabanchel, y una mujer de 52 años, la primera, a consecuencia del apagón, pues perdía la vida a las 10 de la noche del pasado lunes 28 de abril de este 2025, al incendiarse las cortinas que estaban cerca. Al parecer se asfixió y bueno, los vecinos pues se tiraron a la calle. Imagínense esa situación en la absoluta oscuridad, porque a las 10 de la noche ya había anochecido. Sí, pero no deja de ser un accidente, hay que lamentarlo lógicamente. Sí, claro, claro. Es un accidente que bueno, lo podemos achacar al apagón, lógicamente, porque si no se hubiera ido la luz no hubiera encendido una vela. Claro, pero bueno, y la así causa, como otros. la causa realmente, la causa principal no es esa. Pero Entonces, bueno, me quería hacer esa quiero referencia decir que porque todos fuimos a por velas y todos cuando pues, poníamos velas en lugares donde había a lo mejor personas dependientes, pues teníamos el cuidado naturalmente de que no prendieran. María José, te insistiría en el mismo tema. Yo veo ahora las imágenes que salen y la gente, el atasco que hay no es mucho mayor que un día de lluvia, un día de diario en Madrid por la mañana, en la M30, no es mucho más que un día de lluvia normal. Hombre, pero hay una serie de pérdidas económicas. No es normal que tardes, no es normal que tardes un recorrido por Es evidente que hay pérdidas económicas. No, ya no pérdidas, digo, que tardes un trayecto de 10 kilómetros, tardar 4 horas. Es decir, como gente que trató. Yo he ido en la M30 a trabajar. Pero no has tardado, Miguel, 4 horas. No, he tardado 6 horas. Antes de llegar he tenido que volver, en días de lluvia. O sea que tampoco bueno, es pues no sé, exagerado. pues no recuerdo ese día. Vamos, que yo conozco a personas que viven en Torrejón de Ardoz, no es el caso de nuestro invitado, y se tuvo que marchar caminando hasta Canillejas y de Canillejas coger un autobús desde la Puerta del Sol de Madrid. No tiene justificación. Además, no tiene nada que ver, hombre. Es incomparable, hombre. Repite las imágenes de la gente que estaba paseando por la Gran Vía. Paseando por la Gran Vía. Hombre, caminando, habían salido de su trabajo. A ver si hay escenas de pánico. Si es que no, Miguel. Me refiero es que no veo unas escenas de pánico. Pánico porque habían pasado 6 horas. Cuando pasen 2 días ya verás el pánico. Estábamos comiéndonos vivos. Si hubiera persistido el apagón, lógicamente hubiera sido un problema enorme. Pero yo me refiero que como se tomaron soluciones y al final se solucionó el problema, las imágenes que salen del lunes no son de pánico, la gente no se tiró por las terrazas, la gente no... Ni pitaba en los coches. Ni pitaban los coches. Escucha, pero de todas formas, convendréis conmigo, que ¿qué autoridades fueron las que salieron los primeros el lunes a avisar de la situación anómala que estaba viviendo Madrid? Que ya no solo España, porque la información ante la poquita Totalmente de acuerdo contigo. Miguel, ¿qué fue? ¿El alcalde de Madrid y la presidenta de la Comunidad de Madrid? Estamos en Madrid, ¿no? Pero hablaron los responsables. Cuidado, que el alcalde lo único que dijo es que asomase la tranquilidad y que nadie saliese de sus casas. No dijo mucho más. Es que tampoco no dijo tenía, mucho más. Alberto, es que no tenía otra Hombre, información. puede alentar a la gente y decir, mire, tenemos 2.500 policías municipales, no se preocupen, a ustedes no le van a robar. No tienen sangre todos en los las venas. efectivos salieron. Sangre, es que les no da lo tienen mismo. Sangre en las les da lo venas. mismo. ¿Y qué es lo que hizo muy bien? Y ha puesto, por supuesto, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo primero, no sé si recordaréis, que dado la magnitud que tenía el corte y sin tener una certeza en cuánto se iba a poder reponer servicio el suministro de luz, lo primero que pidió es al gobierno,
ante una situación de Efectivamente. emergencia, Nivel nivel 3, mire, aquí, No, pero ves, es que es una ciudad con 5 millones de habitantes, ella y el Miguel, consejero sí que explicaron. por muchas policías y por muchas fuerzas Ya, de pero- orden público que tengan, y bomberos y lo que tú quieras, Pero son ella- 5 millones de Pero habitantes. a Ayuso no hace falta que le pongan una pero transfusión. ella explicó todo. Pero ¿no? al Partido Popular, a la gran mayoría, necesitan un chute de sangre. Te lo digo después Feijóo, de manera muy experiencia especial. Yo te de digo la lo que Dana, necesitan después de Antena. después de la experiencia de la Dana, ahí se curaron en salud el alcalde y la presidenta. Salieron, los primeros hicieron bien. Ahí estoy contigo que el presidente del gobierno debió de salir. Mucho a las antes, 2 no, horas. a las 6 horas. O a la media hora o O a las dos, pero no a las 6 horas, y luego Miguel. para no decir nada. Luego hubo una segunda rueda de prensa A las 9 que o a las 10, sí, ya creo que fue. fue cuando comenzó a decir la posibilidad de que fuera también un sabotaje. Sí, pero más que o menos tampoco, lo pero que dejó tampoco entrever. tenía la certeza. Pero si Lo nadie dejó tenía entrever. ni idea, verdaderamente. Pero No, una lo curioso cosa... es lo que yo no había caído en lo que has comentado, que lo del teletrabajo, ahora que lo pienso. Claro, esto pero es- ¿cómo dice esa es una- estupidez? Una sarta ¿Cómo de dice esa estupidez? Que es una No, estupidez. pero a lo mejor se dice inconscientemente, porque tú dices, Bueno, oye, pues sí, cógete el tren pero y es- dices, no, ahora el tren no funciona, ¿no? Pero es que Lógicamente. si eres presidente tienes que ser súper consciente, porque si no, Claro. no seas presidente Claro, del gobierno. No, Claro. efectivamente, esos errores. Entonces, sé otra cosa, pero presidente del gobierno no, porque manejas la vida de millones de personas. Efectivamente. Y es intolerable. Efectivamente, Es intolerable. Totalmente de acuerdo. Es que intolerable. para la vida de No mucha sirve gente. No, como es que presidente. esto es como cuando María Jesús Montero, esa individua que fue al funeral del Papa vestida de puticlista. No recuerdo. Hombre, ahí lo que ¿verdad? estuvo feo fue el selfie cómo- que se hacen. Madre ¿No mía. visteis que se hace un selfie en el propio funeral? Bueno, pero el problema que... En un acto tan religioso. Sí, se sí, hace no, así. pero bueno. allí, pues, partidas de la risa. ¿Cómo se llama esta otra? La vicepresidenta. La rubia. Yolanda y María Jesús. Pero vamos a ver, lo más... No era procedente allí en un acto tan serio. Perdóname, y lo que no era procedente, porque seguramente está sobre estilo, no tienen ni puñetera idea, pero a lo mejor entre toda la gente que le pagamos a estas indeseables, alguien le podría haber dicho que al funeral del Papa no se puede ir enseñando las piernas, o se lleva una falda larga las señoras, o se pone un traje de chaqueta. Tampoco se puede ir con una melena pelirroja. Totalmente de acuerdo. Si yo fuera a un funeral, no llevaría esta melena. Lo que haría sería recogerme el cabello en un moño. Tampoco se puede ir con los labios rojos, que yo suelo tirar bastante de morros rojos, pero yo soy presentadora de televisión y no soy vicepresidenta y no estoy yendo a un funeral de un papa, y tampoco se pueden llevar las uñas rojas. De todas formas, creo que me voy a cambiar Una de profesión, ¿eh? vicepresidenta vestida de puticlista. Digo que aquí al final yo no pensaba que me No iba sé a convertir por- en no- tertuliano de Toma ni yo, Crónica sí. Rosa o como... Pues sí, es que- no, esto no es y al Crónica final me va a hacer Rosa. un Esto no es experto en Esto no la es Crónica mantilla, Rosa. o si van de corta o si van de largo. Esto no es Crónica Rosa. La única que llevaba bien puesta la mantilla Era era la la reina. mujer de Trump. No, ¿y la reina? Bueno, la reina, si se hubiera quitado las gafitas, esta es otra. No se puede ir con la mantilla y con las gafas. Y quien llevaba bien puesta la mantilla, verdaderamente, era la Pero mujer María de José, Trump. yo venía aquí a comentar... Que no la sé cómo hemos la llegado a noche- esto. La noche del lunes... No, el día del lunes. No, y sobre todo la noche, para decir, yo venía con esto, con la intención de Pero, policía, pero, no de, Miguel. de tertuliano. Entonces, para decir De la que presa el al lunes corazón. no hubo ningún detenido porque la policía salió a la calle y los delincuentes no salieron porque estaba noche ¿Cuántos cerrada. detenidos hubo, querido Miguel, durante la pandemia? Claro, efectivamente. A ver quién era el que Pero tenía bemoles. venía a por no decir decir, eso y a no ver lo quién era el otro, que, pero a bueno, ver quién era el que está tenía bemoles a salir a robar cuando estaba únicamente A estaba ver, todo el mundo en casa. A ver. Que esto ha sido un... ¿De Nos hemos dónde, desviado, nos hemos desviado un ¿de poco, dónde ¿no? me ha traído Pero he usted sido yo con esta el selfie, historia? ¿eh? He sido yo con el selfie. Claro, y tú me has traído a la cabeza un asunto que he repetido ya unas cuantas veces en Distrito Televisión, porque es que cuando yo vi aquello, soy española y me siento avergonzada
de que una vicepresidenta de España haga el ridículo de esa manera en una ceremonia como es el funeral de un papa. Insisto, la vicepresidenta de España fue vestida de puticlista a el funeral del papa. No, pero tampoco tiene tanta importancia. ¿Que no tiene tanta importancia? Porque el papa, este papa concretamente, había dispuesto que en la iglesia Santa María la Real, ¿no? Sí, Donde Santa ha sido María la enterrado, Real. que fueran prostitutas. ¿No habéis enterado? Sí, bueno, a ver, es que... Bueno, voy a reconducir. que esto es un programa yo creo que especial estamos hablando sobre el apagón. De la luz. Vamos del a... apagón, pero Vamos. eso es una iluminación celestial. A ver, vamos a dejar el tema, por favor. Quiso rodearse, mía, claro, en el momento de su entierro, de dos, como decíamos, desfavorecidos, de gente marginados, pero en el reino de los cielos cabemos todos. Efectivamente, pero todos somos hijos de Dios. Fue uno de sus deseos. Por el amor de Cristo, Joder, por el amor de Dios. Qué bien traído a colación, por el amor de Cristo. Traído a colación, pero vamos, insisto que la culpa es mía. Bueno, la culpa no es mía, la culpa es de Miguel Sánchez, efectivamente, que ha venido con el tema del selfie e inevitablemente pues yo he recordado. Pero claro, es que al final es un junto y todo revuelto, que pensarán ustedes, pero en el fondo es hablar de la imagen de un gobierno y me viene muy bien para preguntaros si tenéis idea de cómo se ha recibido esta noticia en el resto del mundo, es decir, si tenéis noticias sobre la prensa internacional. Hombre, yo lo que he dicho antes, que la Unión Europea está preocupada con España, porque es que esto le afecta a ella también. Hombre, pues preocupada me parece poco, ¿eh? Preocupada me parece poco, ¿eh? A los 4 días esto se ha olvidado. A los 4 días esto se ha olvidado. Días, como todo. Yo creo que como no. todo. Y te voy a llevar la contraria. Yo creo que no. Es decir, porque si hay algo que puede importar, a ver, ante cualquier evento de una magnitud mayor, de conflicto, que os recuerdo que hay una guerra a no sé cuántos kilómetros de aquí, es decir, que entre Rusia y Ucrania, ¿vale? Es decir, cualquier tipo de problema. España estratégicamente es de los países más importantes para cualquier acción bélica. Es decir, yo no lo digo yo, lo dicen los estrategas militares, por la situación que tiene geográfica, geopolítica y geográfica. Un país que se le puede caer el suministro de luz y dejarte absolutamente inoperativo ante cualquier cosa, hombre, yo cuanto menos me preocuparía. Imaginaros, sabéis que tenemos un peligro, mucho más peligro, y ya termino, Miguel, mucho más importante que la guerra con Putin, que la guerra con Ucrania, que tenemos, y que una de las cosas que debemos de estar atentos, tenemos muchísimo más peligro en el sur de España. Y eso está latente ahí. Y nadie lo quiere ver. Pero esa preocupación la van a tener los militares, no la sociedad. Escucha, ¿y cuánto quiere ver nuestro gobierno a los militares? ¿De lejos? Claro. Lejos, no pues le eso me interesa estás dando la razón. La sociedad, esto en 4 días, nadie vuelve a hablar de ello, ya lo verás. Los militares sí van a estar preocupados porque, efectivamente, en caso de un apagón prolongado, nos quedamos indefensos. Porque imagínate, las comunicaciones no funcionan y cualquier ataque, pero vamos, ya no un ataque informático, sino hasta un ataque físico, militar, está muy indefenso totalmente. África sí, te doy la razón. Pero yo me refiero a la sociedad. Dentro de 4 días no hablamos de esto porque va a salir otra noticia. No vendrá y otra. Una noticia tapa la otra y ya está. ¿Y cuántas desgracias necesita la sociedad ya? ¿Cuántas desgracias necesita ya para darse cuenta? Alberto, creo que falta alguna otra plaga. Porque falta alguna plaga, el tifus, ¿qué es lo que nos falta? Alguna cosa. A ver, ¿cuántos años lleva gobernando este señor? Lleva 7, desde junio de 2018. ¿Las plagas dónde fueron? ¿En Egipto? Sí. 7. Sí, pero ya terminado. Y además todos bueno, aunque alguna también le queda alguna se saca de la chistera. A ver, aunque estoy hablando de cabeza, lo tengo cogido con pinzas, pero me parece que si sumamos los periodos, los gobiernos, creo que 7.
Bueno, menos Felipe González, que fueron 14, ¿no? Hombre, No, el más que fue Felipe González. Felipe González, 14, Aznar pero Aznar, repitió y un Rajoy momento, repitió. un momento, Aznar desde marzo de 1996 hasta hasta el 2011. atentado el 11 de marzo de 2004, ¿es así? No, hombre, no, el atentado ese no tiene nada que ver con el de Aznar. El atentado que estás hablando tú es el de los trenes, ahora mismo. Pero es que hasta ahí Pero, estuvo claro, Aznar, pero ahí fue que el cambio. dejó a dedo a Rajoy. Pero no el atentado cuando el atentado de Aznar estaba en la oposición. Y luego, efectivamente. ¿Qué tendrá que ver el atentado de Aznar, por el amor de Dios, que fue en Arturo Soria? Claro, efectivamente, no, que yo pensé que te referías. No, me digo estamos contando gobierno. Claro, estaba al 11 de marzo se refiere, al 11 de marzo. Al 11 de marzo. Atocha, sí, que estaba Cebes de ministro, que es el que mete la pata hasta... Efectivamente, y os recuerdo que fue un jueves, la jornada electoral, la jornada de reflexión era el sábado, y os recuerdo que Aznar dejó a Rajoy de dedazo candidato. A Rajoy, efectivamente, y ahí se nos que las vino encuestas el malaje. vaticinaban que iba a ganar, ¿no? Pero, discusión aparte de todo esto, desde marzo de 1996 a marzo de 2004, ¿cuántos años van? 8. Hoy 8, vale. 8. Luego Zapatero, desde 2004 hasta 2011, que es cuando... Zapatero hasta el 2011. Exacto, luego vino Rajoy, Mariano Rajoy. Exacto. Que estuvo hasta la moción de censura hasta 2016, hasta 2018. Y le presentaron la moción de censura. Bueno, estamos en 7-8 años. Le queda un añito. Fue moción de censura, la moción de censura fue en el 2018. Suelen repetir legislatura, generalmente. No, pues este ya repite. Pero mira, este tiene que repetir curso sine die. En fin, que nos vamos, señores. Se nos ha ido un poco al final, y no he sido yo capaz de pastorear, pero me interesaba a mí esto de los números del gobierno. A mí me sonaba que eran 7, pero no, son 8. Fernando Fanego, siempre es un gustazo. Lo mismo te digo, esto es una maravilla volver aquí con tus televidentes, así que a vuestra dispo, siempre. Gracias, un placer volverte a recuperar después de haber llevado un caso de esos tremendos de narcotráfico, ¿no? Sí, un macrojuicio que ha durado 10 días. Un macrojuicio. Lo más relevante que he hecho hasta ahora. Veremos la siguiente. Y ha sido en Algeciras. Sí, el juzgado más importante de Europa, porque es donde se celebran todos los juicios del tráfico de drogas de todo el campo de Gibraltar, que es un territorio muy grande. Y nos ha llegado vivito y coleando, Y recuperado para la huella del crimen. Y como siempre, muchísimas gracias a nuestro fabuloso Miguel Sánchez. Muchas gracias. Muy bien, estudiaré ahora la Biblia y a ver si me entero de las 7 plagas. Venga. Las 7, Sergio Cebolla al inicio nos lo ha dejado clarito meridiano. Una de ellas era de langosta. Efectivamente, efectivamente. Colacel Antiox, que con tanto disgusto se nos echan los años encima. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Muchas gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana. El lunes regresamos.